Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgado estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es Compact y nóminas, procesos del SBC o salario base de cotización. La dinámica de la sesión va a ser igual que en todas las sesiones web. Vamos a ver una parte conceptual, posteriormente pasaremos a hacer la práctica dentro del sistema y finalizaremos con una sección de dudas y preguntas al respecto de los temas que vayamos visualizando. Entonces, el objetivo del día de hoy es que al finalizar la sesión, ustedes identificarán los conceptos y procesos relacionados al salario base de cotización dentro del sistema de Compact y nóminas. Para ello, el temario que vamos a seguir, vamos a ver los conceptos esenciales relacionados al SBC, como son qué es el sueldo y el salario diario, qué es el salario diario integrado, qué es el salario base de cotización. Posteriormente veremos ya dentro de Compact y nóminas los distintos procesos. Vamos a ver las tablas que se manejan, lo que son las tablas de prestaciones, del salario mínimo, de la UMA, que tienen que ver en este caso con el SBC. Vamos a ver también dentro del catálogo de empleados qué campos son los que impactan con el salario base de cotización. Vamos a ver también el proceso de incrementos de salarios, qué escenarios caen en este incremento. Vamos a ver también el catálogo de conceptos, específicamente con la parte del acumulado ins percepción variable, en este caso ya que va a afectar al SBC parte variable del trabajador. Y vamos a finalizar con el proceso de modificación del SBC, tanto parte fija por aniversario laboral como la variable bimestral. Vamos a empezar entonces con los conceptos esenciales. El sueldo es el pago periódico que el empleador paga por cada determinado tiempo, ya sea semanal, catorcenal, quincenal, mensual, etcétera, al empleado, y este es acordado por ambas partes, tanto el empleado como el empleador. Por ejemplo, Francisco de Bello va a ganar 1,400 pesos semanales. ¿Va? Entonces, de esto podemos determinar el segundo definición, que es el salario diario. Este será el pago por día que obtendrá el empleado con el cual determinaremos el sueldo del periodo. Entonces, por ejemplo, si Francisco Delgadillo gana 1,400 pesos semanales cada 7 días, pues dividiendo esos 1,400 entre 7, me va a dar 200 pesos diarios. Ese sería su salario diario que tendría Francisco Delgadillo, 200 pesos al día, 1,400 a la semana. El diario se llama salario diario, el del por periodo sueldo. También en este caso existen incrementos de salario y este básicamente es el cambio en el salario diario, esos 200 pesos que hablábamos, el cual afectará al monto total a pagar en el periodo ya a su sueldo. Al aumentar el salario diario, pues obviamente va a aumentar el pago en el periodo que se le está realizando. Y el fundamento legal básicamente se va a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 85 que nos dice que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo a la disposición de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y la calidad del trabajo. Entonces aquí ya habla un poco de un mínimo. En ese mínimo, pues hace referencia al salario mínimo de la zona donde se encuentra el trabajador. Hay que recordar que los salarios mínimos para este 2023 en la zona libre de la frontera norte es de 312 pesos con 41 centavos y en el resto del país es de 207 pesos con 44 centavos. También aquí podemos determinar qué es el salario diario integrado. Básicamente es el importe que se obtiene de multiplicar el salario diario del empleado por un factor de integración, el cual integra al sueldo las percepciones de prima vacacional, vacaciones y aguinaldo. Hay que recordar que aun cuando Francisco Delgadillo está ganando 200 pesos diarios, él está ganando cada día que trabaja un poquito más. Gana un poquito más en cuestión a qué? A un poquito de vacaciones, a un poquito de prima vacacional y a un poquito de aguinaldo, que en su momento eso que va a ir acumulando lo va a percibir, ya sea en su finiquito, ya sea cuando tome las vacaciones, ya sea cuando cumpla su aniversario laboral o bien cuando se le pague su aguinaldo correspondiente. Y hay que recordar que estas percepciones o en este caso prestaciones de ley van sobre la antigüedad. El primer año obtiene 12 días de vacaciones, un 25% de prima y 15 días de aguinaldo. El segundo año, 14 días de vacaciones, 25% de prima, 15 días de aguinaldo. Y así sucesivamente dependiendo de la antigüedad. Entonces, ese factor de integración año con año va a ir aumentando dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador.
Entonces, eso es el salario integrado. Tu salario diario más esa integración diaria que vas a obtener por la parte proporcional de vacaciones diaria, prima diaria y aguinaldo diario. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Existe ahí una fórmula que es el porcentaje de prima vacacional que te corresponde por la antigüedad que tienes, multiplicada por los días de vacaciones de la antigüedad que tienes. A este resultado se le suman los días de aguinaldo a los que tienes derecho. Todo esto se va a dividir entre 365, ya que recordemos que estas percepciones son anuales. Entonces se divide entre los 365 días para que nos dé por día cuánto sería la integración, y a este se le suma la unidad y eso me va a dar ese factor correspondiente. Por ejemplo, imagínense que tenemos a Francisco Delgadillo, que en este caso supongamos que le estamos pagando diario 230 pesos y se dio de alta el 12 de diciembre del 2023. Estamos hablando de aproximadamente 2 meses y medio, ¿va? Aun cuando todavía no tiene el año, él ya está empezando a acumular esas percepciones anuales del primer año, porque ya está transcurriendo ese primer año. Entonces, si eso lo trasladamos a la fórmula, sería el 25% de prima, que si recordamos sería en valor fracción, 0.25, por los 12 días de vacaciones que le corresponden, eso me daría a 3. A este se le sumarían los 15 días de aguinaldo que tiene derecho, eso me daría 18. Esto lo vamos a dividir entre 365 días y eso me va a dar que la integración diaria es de 0.0493150 adicional a su salario diario. Por eso se le suma la unidad para que me dé el factor del 100% más ese porcentaje adicional que está ganando día a día. Ya por último, para determinar este salario integrado, lo que se hace es se multiplica el salario del trabajador, los 230 pesos, por el factor de integración. Eso me va a dar 241 pesos con 34,245 centavos. ¿Va? Entonces, este sería su salario integrado. Aun cuando diariamente se le están pagando 230 pesos, esos 11 pesos con 34 centavos adicionales los vaya integrando diariamente para que en su momento se le paguen sus días de vacaciones, su prima vacacional y sus días de aguinaldo, ¿va? Asimismo, tenemos otra definición que es el salario base de cotización. Este es el importe con el que un empleado ha estado de alta ante el IMSS y sirve para determinar las cuotas obrero-patronales que se pagarán a esta institución. Este salario base de cotización puede ser dividido en tres posibles opciones. Fijo, donde el cálculo será en base al salario diario integrado del empleado. Entonces, cuando un trabajador únicamente gana su sueldo, su séptimo día, y en este caso las percepciones de ley, que son sus vacaciones, su prima vacacional y su aguinaldo, estamos hablando de que recibe percepciones fijas de ley, no tiene percepciones variables. Esto significa las variables que es algo que puede o no obtener dependiendo una condicionante. Por ejemplo, horas extras. Puedes o no puedes tomar horas extras. Algún bono, puedes o no puedes tener algún bono correspondientemente. Destajos. Puedes o no puedes hacer piezas a destajo. ¿Va? La segunda es variable. Algunos conceptos se consideran parte de sueldo variable y esa parte variable se sumará cada bimestre y se dividirá entre los días del bimestre. Hay quienes no tienen un sueldo fijo. Hay quienes dicen, ¿sabes qué, Francisco? Tú no vas a ganar 200 pesos día, tú vas a ganar 0 pesos, pero vas a trabajar por destajo. Cada llavero que tú hagas, cada fajo que tú armes, se te van a pagar 10 pesos. Entonces ya depende de Francisco Delgadillo la cantidad de llaveros o fajos que va a armar en su periodo de pago y esto dependerá de lo que se le va a pagar. Entonces no es algo que ya se tenga definido, depende de la producción de Francisco Delgadillo. Entonces, en ese caso, cuando únicamente gana puras variables, se le consideraría un SBC variable para el pago.
Y estos se van calculando bimestralmente. Significa que cuando entre Francisco Delgadillo a laborar a una empresa nueva, el primer bimestre que está laborando no va a tener un SBC variable, porque todavía no sabemos qué tanto va a producir. Una vez terminado el primer bimestre y comience el segundo bimestre, y ahora sí se podrá determinar cuánto es su variable en base al bimestre anterior. Por darles un ejemplo, imagínense que Francisco Delgadillo entra a laborar el 15 de enero del 2023 y se le va a pagar en base a destajos. No va a tener un sueldo, no va a tener un séptimo día, simplemente es en base a lo que produzca, se le va a pagar. Entonces sus variables en ese momento van a ser cero, porque no sabemos qué tanto va a ser. Entonces todo lo que es enero y febrero, que es el primer bimestre, no va a tener un SBC variable. Y obviamente al no tener percepciones fijas, pues tampoco va a tener un SBC fijo. Entonces, una vez que termina el primer bimestre y empieza el bimestre de marzo a abril, ahora sí se podrá hacer un proceso para determinar en base al bimestre anterior, que fue enero y febrero, para determinar cuántas fueron las variables que tuvo, cuánto fue lo que se le pagó en ese bimestre. Se determinan cuántos son los días laborables de ese bimestre, en este caso 31 días de enero más 28 días de febrero, serían en este caso los 59 días, y esa suma de las percepciones variables se dividirá entre esos días del bimestre, entre esos 59 días, y me dará cuánto es su SBC variable diario de ese trabajador. Hay otros casos donde tenemos un tercero que es el mixto, y este cálculo se realiza sumando los dos importes anteriores, fijo y variable. Hay empresas donde sí te pagan un sueldo, un salario diario, y adicionalmente te van a pagar en base a variables, en base a bonos, en base a productividad, en base a comisiones, en base a destajos adicionales a tu sueldo. Entonces tendrías un SBC de lo que llamamos mixto, ¿va? Antes de pasar, ahora sí a compaquinóminas, dudas que tengamos con estos conceptos, ya que los vamos a estar utilizando dentro del sistema, y es necesario que sí los tengamos bien entendidos para poder saber el alcance que va a tener el SBC y el comportamiento que va a tener en los distintos escenarios que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿alguna duda hasta este momento? Ok, comentan que no, comentan ahí unas personas que a lo mejor tenían problemas de audio, pero creo que se salieron y volvieron a entrar y creo que ya se escucha correctamente. Ok, Rock Hermanos pregunta, y esta pregunta es importante y de hecho la vamos a ver también más adelante en los escenarios. Dice, Francisco, entonces cuando un trabajador solamente tiene ingresos variables, el bimestre donde comienza a trabajar no cotizará al IMSS, o sí, pero sin SBC. Sí se da de alta ante el IMSS, pero sin el SBC porque todavía no está determinado, ¿va? Entonces, ese primer bimestre, el trabajador no pagará IMSS. Sin embargo, ya hablando por parte de las cuotas patronales, que ya esos son porcentajes ahora sí establecidos directamente para la empresa, ahí sí se pagará una parte por parte empresa, ¿va? Pero por parte trabajador, el primer bimestre no trabajará, no se le cobrará IMSS, perdón. Ya el segundo bimestre se le cobrará el IMSS en base a lo anterior. Veámoslo algo así como que en este caso el IMSS lleva un retraso de un bimestre. ¿Por qué? Porque pues no sabe las percepciones variables que va a tener tal cual. Entonces se le cobrarían hasta el segundo bimestre correspondientemente. Cecilia Díaz Escaño nos menciona que si puedo por favor poner la pantalla de la diferencia entre el sueldo y el salario. Claro que sí, me voy a regresar tantito. Que básicamente ahí la diferencia va a ser que el sueldo es por todo el periodo de la nómina y el salario diario es su percepción diaria, ¿sale? Francisco gana 200 pesos diarios, su sueldo es en el periodo, serían 1,400 en la semana, o si es quincena,
ya serán 3,000 pesos quincenales, dependiendo ya de su periodo correspondientemente. Ok, perfecto. Entonces son las dudas que tenemos hasta ahorita. También tenemos ahí otra duda de Eloy Roberto. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el mixto y el variable? Que en el variable únicamente yo percibo, tal cual como dice variables, no tengo un sueldo fijo, o sea, no gano esos 200 pesos. Cuando se contrata a Francisco, se le dice, oye, ¿sabes qué? No vas a tener un sueldo fijo, vas a tener de sueldo 0 pesos, pero únicamente te vamos a pagar dependiendo de tu trabajo, ya sea por comisiones o por destajos, pero no vas a tener sueldo. Ya depende de ti lo que vas a ganar, o sea, son puras variables. Puede que a lo mejor en una semana ganes 0 pesos o puede que ganes 1,000,000 de pesos, dependiendo que tanto te desempeñes. Mientras que en el mixto, si tienes una parte fija, si tienes un sueldo, puede ser poco, puede ser mucho, o sea, si tienes parte fija y adicionalmente puedes también tener variables. Por darles un ejemplo, en mi caso, yo soy mixto. ¿Por qué? Porque tengo un sueldo, tengo un salario diario, tengo prestaciones de ley, pero adicionalmente tengo bonos. Puedo tener el bono de puntualidad, en este caso puedo tener el bono de asistencia, bonos de productividad, que esos son variables. Si llego temprano todos los días, lo obtengo. Si llego tarde, lo pierdo. Si voy a trabajar, gano ese bono. Si no voy a trabajar, pierdo el bono. ¿Va? Entonces, esa sería la diferencia entre el mixto y el variable. Roque Romano dice, en caso de las variables, ¿en qué fecha se darán de alta al trabajador? El primer día del siguiente bimestre. Hay que recordar que el año se divide en bimestres, hablando para cuotas del IMSS, hablando de las variables. En este caso, un año tiene 6 bimestres, que es enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre y diciembre. Siempre el primer día del nuevo bimestre se realizan las modificaciones y las recomendaciones que se hagan, pues el primer día en el que empieza a correr ese nuevo bimestre. Ok, Brenda Serrano nos menciona, si llego a tener un empleado con sueldo variable, al darlo de alta en el sistema solo serán datos generales sin considerar el salario, es correcto. Y nos dice también, entonces, si gana por destajo, ese importe se registra de manera manual, también es correcto, ¿va? Y aquí se puede manejar de distintas formas. Hoy no lo vamos a ver tan al detalle, porque no estamos viendo tal cual el tema de destajos, pero se puede capturar directamente, se puede manejar por medio de incidencias, ¿sale? Que crea una incidencia que sea de tipo destajo, y ya nada más tú capturas, ¿sabes qué hizo? 100 llaveros y 200 cinturones, y ya cada uno tenga un valor correspondientemente que se le pueda sumar. Igual un poquito más adelante vemos un ejemplo muy general de haciendo la multiplicación manual y capturando el importe para ver cómo se ve reflejado esto en las variables, ¿va? Ok, ahora sí son las dudas que tenemos hasta ahorita, vamos a continuar. Y cuando empecemos a ver cada uno de los escenarios, porque me voy poco a poquito para irlo entendiendo bien, cada uno de estos SBC, tanto el fijo, el variable, el mixto, también saber la diferencia entre un error al capturar su sueldo o su salario diario, entre un aumento o incremento de salario diario, cómo afecta esto al SBC, ¿va? Entonces vámonos viendo. Nos habíamos quedado aquí en esta lámina. Entonces vamos a ver con paquinóminas, proceso del SBC. Tablas. Dentro de compaquinóminas podremos ver distintas tablas que nos van a ayudar para determinar ciertos cálculos del SBC. Entre las tablas principales que tienen que ver con el SBC tenemos la de salarios mínimos, porque ya vimos en este caso que también hablaba ahí de que el salario diario no puede ser por debajo del mínimo, ¿va? Tenemos la tabla de los sumas, puesto que también ese SBC va a tener un tope máximo para cálculos del IMSS de 25 UMAS.
Y también ver las tablas de prestaciones de la empresa, ya que ahí definimos cuántos serán los días de vacaciones, porcentaje de prima y días de aguinaldo que obtendrá cada trabajador, ya que la tablita que les mostré son los mínimos de ley. Pero hay empresas que dan prestaciones superiores a los de la ley, donde pueden dar más días de vacaciones, más porcentaje de prima, más días de aguinaldo y por ende su factor de integración pues va a aumentar con la fórmula que ya vimos. Si recordamos, la fórmula era porcentaje de prima por los días de vacaciones, el resultado le sumábamos los días de aguinaldo, todo eso entre 365 días más la unidad, ¿va? Las tablas de salarios mínimos y UMA los vamos a poder ver en el menú de tablas, tablas de la empresa, mientras que las prestaciones de ley las podremos ver en el menú de tablas, tablas de prestaciones. Vamos entonces viendo, para irnos paso por pasito y lo entendiendo, cuál es todo lo que abarca el SBC dentro de Contaqui Nóminas. Entonces me vengo acá con nóminas y nos vamos a ir al menú de tablas, tablas de la empresa. Aquí mencionábamos que va a haber dos tablas a las cuales hay que prestarle 100% atención hablando del SBC, que va a ser la de salarios mínimos, donde aquí recuerden que año con año se va poniendo un salario mínimo correspondiente. Y si recordamos, actualmente yo hablaba que hay dos, el de la región fronteriza norte y el del resto del país. El de la región fronteriza norte sería la zona C, que son los 312.41 para este año, y el resto del país sería la zona A o la zona B, que es de 207.44. ¿Va? Entonces aquí hay que prestar muchísima atención. Hay que recordar que si por algún detalle yo estoy calculando nóminas del año pasado, el sistema está programado para leer en qué año corresponde qué salario mínimo. Significa que si yo estoy en una nómina todavía de diciembre de 2022, va a tomar el sistema en automático estos números. Y al momento de que detecte que ya hay algún día, ya del 2023, va a tomar los siguientes salarios mínimos. Si fuese un periodo, en este caso que abarca ambos periodos, en este caso del 2022 y 2023, hace dos cálculos, uno por los días del 2022 con el salario mínimo del 2022 y los días del 2023 con el salario mínimo del 2023. Esa es la ventaja de también ir guardando el histórico de cada uno de los registros de los salarios mínimos. También hablábamos aquí de la tabla de la UMA. Igual, la UMA se publica en febrero. De igual forma, ya ahorita estamos con una UMA de 103.74 pesos. Sin embargo, si yo realizo cálculos que todavía son de enero 2023, lo va a tomar con la UMA anterior, que es de 96.22. Y ya lo que está a partir de febrero, con la de 103.74. De igual forma, si hay días que caen o periodos que abarcan días de enero y días de febrero, igual hace dos cálculos. Verifica cuántos días son de enero, cuántos días son de febrero, y los de enero los va a calcular con la UMA de 96.22 y los de febrero los va a calcular con la UMA de 103.74 pesos. ¿Va? El sistema está preparado para realizarlo de esta manera. De igual forma, tenemos en el menú de tablas, tablas de prestaciones, las distintas prestaciones que puede dar la empresa a los trabajadores. El sistema por default va a traer tres tablas, las de ley, confianza y sindicalizado. Las tres tablas son exactamente iguales, ¿vale? No hay diferencia. En este caso, nos va a poner lo de ley, días de vacaciones, porcentaje de prima y días de aguinaldo. Recuerden que el porcentaje de prima y los días de aguinaldo son constantes, independientemente de la antigüedad. Sin embargo, los días de vacaciones sí dependen de la antigüedad que tenga el trabajador. Asimismo, también dependiendo las fechas, son las actualizaciones que va teniendo esta tabla. Si recordamos, hasta 2022 teníamos ciertas vacaciones por año. Hubo una reforma en la cual a partir de este ejercicio se aumentan los días de vacaciones, se van casi al doble, por lo cual aquí ya tenemos que a partir de 2023 el aumento de las vacaciones. Si en algún futuro llegaran a cambiar nuevamente las vacaciones, el porcentaje de prima o los días de aguinaldo, se irán agregando aquí registros con los nuevos campos vigentes en su momento. Aquí también se saca el factor de integración.
que si podemos ver, déjenme saco aquí la calculadora. Este factor de integración es el que llamábamos para poder determinar el salario diario integrado. Que si recordamos la fórmula, por ejemplo, de este registro 8, para ver un registro cómo se calculaba, era el porcentaje de la prima, que es 0.25, multiplicado por los días de vacaciones, en este caso por 22. Ese resultado le sumábamos los 15 días de vacaciones. Esto lo dividíamos entre 365 días del año y me daba que mi factor de integración era de 0.05616 adicionales. Recuerden que como esto es adicional al salario diario, se le suma la unidad para verlo como un porcentaje y tener nuestro factor de integración. Y este 1.05616 es el que tenemos aquí. 1.05616, 438. ¿Va? Entonces, así es como se determina ese factor de integración de las tablas de prestaciones. Hasta este momento, que apenas vamos poco a poquito irle avanzando al SBC, ¿alguna duda que tengan aquí con las tablas? Ok, Gisela Rivas dice que lo mejor es siempre dar de alta al trabajador para empezar con el salario mínimo, porque si algo le sucede al trabajador por esperar a finalizar el bimestre, me estoy arriesgando. Así es, pudiera ser, aunque realmente es muy raro que una empresa nada más contrate por puras, sobre puras comisiones o sobre destajos. Ya al día de hoy casi se prefiere mejor contratar servicios que nos manden las piezas ya hechas y evitarse esa responsabilidad hacia la otra empresa. Entonces, es muy raro que haya nada más en este caso puras variables. Lo más común que vamos a ver es que sean fijos y mixtos, ¿va? Entonces, sí hay que tener eso también, esa parte ahí en consideración. Ok, entonces vamos bien hasta ahorita. Vamos entonces por el siguiente tema, que es ahora el catálogo de empleados, que aquí sí va a haber bastantes consideraciones a tener al momento de dar de alta a mis trabajadores. Dentro de este catálogo podemos identificar distintos campos que se relacionan directa o indirectamente con los procesos del salario base de cotización. Entre ellos encontramos la fecha de alta del trabajador, puesto que en esto vamos a determinar la antigüedad, el salario diario del trabajador, puesto que en base a este se van a determinar el salario diario integrado y el SBC. El salario base de cotización que va a estar manejando, si va a ser fijo, variable o mixto. Cuánto es el salario fijo, variable o mixto y cuánto es el tope a los 25 UMAS, el tipo de prestación que tiene el trabajador de las tablas de prestaciones que vimos, que aunque vimos que por default vienen 3, podemos dar de alta las que necesite la empresa con las posibles combinaciones que lo requiera. También el tipo de jornada que va a tener, si va a ser semana reducida, ya que recuerden que por ley mencionaba hace ratito que en el IMSS tienen que estar dados de alta con el mínimo. Y si ganan el mínimo, la empresa no se pagará IMSS, ¿sale? Únicamente la parte del IMSS empresa. Entonces, cabe resaltar que hay escenarios donde sí se puede dar de alta con el mínimo y Compact Nóminas te lo va a permitir cuando es semana reducida, que realmente no se trabaja toda la semana, se trabaja 1, 2 o 3 días, por lo cual a lo mejor el salario diario por rateado en todo el periodo de la semana, de los 7 días, si nomás trabajas 1 o 2 días, pues a lo mejor va a quedar tu salario diario por debajo del mínimo, ¿va? También aquí podemos ver el historial de altas, bajas y reingresos, el historial de las modificaciones de salario que se van realizando y los avisos que tenemos pendiente ante el IMSS. Registrar las altas, bajas o reingresos de los colaboradores, las modificaciones correspondientes, que el día de hoy no llegaremos al alcance de ver la parte de conexión con el ITSE o el SUA. Y ese es un tema que se verá el mes entrante aquí en la parte de capacitación, de ver una vez que ya entendamos toda la parte del SBC
cómo se calcula, cómo se define dentro de compaquinóminas. Ya el mes entrante veremos toda la parte de qué hacer con esos resultados, cómo se cargan ante el IMSS, cómo los analizo por medio de reporteos y demás consideraciones. De igual forma, sobre los conceptos que vimos hace ratito del salario diario, del SDI, del SBC, también el viernes pasado se dio un curso de cómo hacer el cálculo manual. También los invito a ver en la parte de podcast y tutoriales cómo se realiza ese cálculo manual por si tuvieran dudas de, caray, ahorita veo cómo con paquinóminas ya aparece ahí el resultado. Pero como llegó, ahorita vimos de forma rápida la fórmula de integración. Pero ya el viernes pasado se dio un curso de cómo verlo paso a paso y se subió una cédula para que también la puedan descargar, ¿va? Entonces, vamos viendo este tema ahorita del catálogo de empleados dentro del sistema, que aquí es la parte que más nos va a llevar, puesto que vamos a dar de alta, en este caso, 6 trabajadores para 6 escenarios principales que se pueden presentar con el salario base de cotización. Entonces me vengo acá con paquinóminas, me vengo al catálogo de empleados, ahorita no tengo ningún empleado, para que sea lo más limpio posible y poderlos entender cada uno de los escenarios. Voy a empezar dando de alta a mi primer trabajador. Este lo vamos a dar de alta con fecha del 13 de mayo del 2010. Vamos a decirle que es tipo de contrato indeterminado. Y para identificarlo les voy a poner tanto en los apellidos como en los nombres el escenario que vamos a trabajar para no revolvernos. Este va a ser el escenario de que sea su SBC fijo. Entonces vamos a ponerle aquí fijo, fijo y fijo para poderlo identificar. Va a ser su periodo quincenal y vamos a darlo de alta con un salario diario de 200 pesos. Ojo aquí, lo estoy dando de alta con 200 pesos, que es por debajo del mínimo. Y ya estamos en 2023, ¿sale? Si recordamos acá mi periodo de trabajo, es la quincena del 1 de enero al 15 de enero 2023. Pero voy a darlo de alta por debajo del mínimo. Si fijan, si me lo permite, aquí donde le digo si va a ser fijo o variable mixto, le voy a decir que va a ser fijo. Y aquí, si recuerdan la formulita, simplemente presionando F10, le aplica el factor de integración y ya me dice que 11.5068 es lo que va a integrar conforme al factor de integración por su antigüedad. Recuerden que si entró en el 2010, ahorita ya tiene 13 años de antigüedad. Bueno, 12, apenas está cursando el tercero, pero recuerden que entraría en el registro del 13avo, porque ya está acumulando las percepciones del 13avo año. Entonces, ya no llegamos a mayo, pues ya está acumulando las del 13avo. Entonces ya toma el factor de integración del registro de los 13 años de antigüedad. Igual si quieren lo podemos validar ahí. Voy a venir acá a tablas de prestaciones. Voy a sacar la calculadora. Y del 13avo año me dice que el factor de integración es este de aquí. Que serían entonces los 200 pesos por el factor del 13avo año, 1.05753.425. Me da los 211.50 que veíamos dentro del SBC parte fija, ¿va? Aquí está el valor. El SBC parte variable está bloqueado puesto que es fijo. El topado a 25 UMAS, aquí más adelante me lo va a llevar para allá, me va a trasladar esto, puesto que no está llegando a los 25 UMAS. Recuerden que ahorita el UMA está arribita de los 100 pesos, por 25 serían aproximadamente 2.500, 2.600 pesos. Entonces no estamos llegando al tope, por lo cual ahorita que guarde, se va a trasladar este CBC a este apartado. Recuerden que aun cuando este valor es el del salario diario integrado, al ser fijo, recuerden que el SBC parte fija y el salario diario integrado realmente pues serían lo mismo ahí, para que lo tengan ahí en consideración esa parte. Entonces, de aquí, ¿qué más hay que tomar en cuenta? El tipo de prestación con el cual se está dando, porque en base a esto está determinando este factor de integración. Si en algún momento, después de que yo apreté aquí F10, vengo y le cambio aquí la tabla por otra con mayores prestaciones o menores,
hay que volver a presionar F10 aquí para que te actualice su SBC parte fija con la tabla asignada. El tipo de jornada semana de reducida también es importante, puesto que en este caso semana normal es que va a tomar los 7 días, o bien pueden ser menos de los 7 días de la semana, o inclusive menos de 8 horas. También aquí me voy guardando el histórico de las altas, bajas y reingresos para determinar cuál es su antigüedad actual. De aquí nada más voy a poner, para que me deje guardarlo, su fecha de cumpleaños, su entidad federativa para que me guarde el RFC y la CURP y me permita continuar con el guardado del trabajador. Aquí en sueldos y salarios nos guarda la fecha de la modificación del SBC que tiene actualmente. Por ejemplo, ahorita aquí tenemos que su SBC parte fija lo tiene aquí 211.51, pero ¿cuándo se le asignó? Aquí me dice, ¿sabes qué? Su salario diario integrado se asignó el 13 de mayo del 2010. ¿Cuándo se le asignó estos 200 pesos de salario diario? Se le asignó el 13 de mayo del 2010. ¿Por qué pone esta fecha? Porque es la fecha que yo le estoy poniendo de alta. Sí, ahorita estoy retomando operaciones con compa aquí nóminas de una empresa que ya venía trabajando anteriormente. La recomendación es que las fechas que ponga aquí son las fechas de cuando se le hizo su último incremento de salario, de cuando se le hizo su última modificación de CBC parte fija, y si fuese variable, aquí se puede poner cuándo fue la fecha del variable y cuánto es la parte variable que está corriendo este bimestre. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí en cálculos, aquí me voy guardando el histórico de las modificaciones. Como esta es la primera modificación dentro de compa aquí nóminas, no me pone nada aquí, puesto que lo vigente está aquí en sueldos y salarios. Pero una vez que yo hago una modificación, los datos que tengo aquí en sueldos y salarios, estas fechas del 13 de mayo se van a trasladar aquí a la pestaña de cálculos, aquí en el historial, y aquí en sueldos y salarios se van a poner las nuevas fechas de los nuevos valores. También lo vamos a ver un poquito más adelante, simplemente es como que para que vayan viendo el panorama. Voy a guardar a este trabajador y ya tenemos ahí el primero. Vamos a dar de alta los otros 5. El segundo escenario va a ser, en este caso también los voy a dar de alta todos con las mismas fechas, algunos con algunas fechas diferentes para los escenarios que vamos a ver, pero quiero que vean cómo, aunque sean muy similares, va a haber muchos cambios. Por ejemplo, este segundo lo voy a dar también de fecha de alta del 13 de mayo del 2010. Este lo vamos a llamar variable. Periodo quincenal. Al ser únicamente variable, quedamos que no tenía un salario diario, por lo cual no le voy a poner salario diario. Le voy a poner aquí que va a ser variable. ¿Sale? No le voy a calcular parte fija, puesto no tiene salario diario, le calcularían ceros. ¿Sale? Entonces, voy a dejarle todos los valores igual que en los otros ejemplos. Nada más aquí en IMSS Infonavit vamos a ponerle también su fecha de cumpleaños. Vamos a ponerle a este con fecha del 26 de junio de 1987. Entidad Federativa Jalisco. Le calculamos su RFC y su CURP. Y acá en sueldos variables, ahora sí lo que me interesa es ponerle cuánto es su SBC para todos. Si se fijan, el campo está inhabilitado. No puedo editárselo. La única forma de editarlo es aquí en la pestaña sueldos y salarios. ¿Va? Entonces aquí en sueldos y salarios voy a ponerle aquí cuánto es su salario variable. ¿Por qué? Porque este trabajador ya lleva años trabajando conmigo. Realmente yo aquí sí conozco cuánto fue su SBC variable de mi bimestre anterior. ¿Por qué? Porque ya venía trabajando con él. Acabo de adquirir compa aquí nóminas y pues necesito poner yo cuánto es sus variable con el cual está registrado en SUA. Entonces aquí le vamos a poner que en este caso Francisco Delgadillo, en su parte variable vamos a ponerle aquí 300 pesos. ¿Sale? ¿Cuándo se hizo esta modificación o a partir de cuándo está trabajando? Quedamos que la fecha que también me preguntaban, le voy a poner que fue el 1
de enero del 2023. Entonces, estos 300 pesos son de las variables del bimestre anterior, que fue noviembre y diciembre, los cuales se aplicaron el 1 de enero del 2023. ¿Va? Entonces, eso hay que tenerlo ahí en consideración. Guardo. Y listo. Tercer escenario, vamos a poner aquí el 003, que ahora va a ser el mixto. Igual voy a darlo de alta también con fecha del 13 de mayo del 2010. Quincenal, aquí tiene un salario diario, vamos a ponerle aquí 250 pesos. Va a ser mixto, significa que va a sumar partes variables y partes fijas. Aquí me puse 2500 y eran 250. Le calculamos su SBC con el F10. Aquí la parte general se la dejamos igual. Acá nomás le ponemos su fecha de nacimiento. Y como es mixto y trabajaba conmigo, le voy a poner cuánto fue su salario variable del bimestre noviembre-diciembre. Que en este caso vamos a ponerle aquí que fue de 300 pesos variables con fecha del 1 de enero del 2023. Igual también, si su última modificación de salario y de salario integrado fue más reciente, aquí recuerden que también se debe de actualizar las fechas. Considérenlo. Si se fijan en ese mixto que acabé de dar de alta, se fijan, ahora me está sumando los dos. Me está sumando el SBC parte fija, el parte variable, y me está dando en este caso que el SBC que va a tomar es de 564.38. Mientras que en el variable únicamente son los 300 variables y en el fijo únicamente es el SBC parte fija lo que está tomando, y recuerden que siempre va a estar topado a 25 UMAS. ¿Vale? Esos son 3 de los 6 escenarios que vamos a ver. Voy a dar de alta entonces los otros 3 trabajadores. Uno va a tener que ver con los incrementos de salario, otro va a tener que ver con los destajos y otros con los aniversarios laborales. Entonces voy a dar de alta ahora uno nuevo. Este va a ser el 004. Fecha de alta vamos a ponerle que va a ser, en este caso, también vamos a ponerle el 13 de mayo del 2010. Este va a ser el incremento. Quincenal, vamos a ponerle en este caso 200 pesos. También está por debajo de lo de ley ahorita, recuerden. Vamos a dejarle fijo. Vamos a presionar aquí F10. Vamos a venir a ponerle su fecha de nacimiento, su entidad, para calcularle su RFC y su CURP. Al ser fijo acá no le modifico ya nada, a menos de que sus modificaciones de salario diario y del SBC parte fija habían sido recientes, se pueden modificar aquí. Y guardamos. Vamos a dar de alta otro que va a ser con el escenario de destajos. Este va a ser con puras variables, pero aquí la condicionante es algo que me preguntan: oye, si se dio de alta dentro del bimestre actual, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver, 005, fecha de alta vamos a ponerle que va a ser el 5 de enero, 05 de enero del 2023. Entonces este va a ser destajo, va a ser variable, pero como acaba de entrar apenas esta quincena, este bimestre, no vamos a saber cuánto salió variable, por lo cual pues ahorita es 0. ¿Va? Se lo vamos a dejar ahí en 0. Le ponemos su fecha de nacimiento. Y fíjense qué es lo que va a pasar cuando guarde ese trabajador. Ahí va.
me hace una información el sistema. Me dice, oye, ¿sabes qué? Espérame, el empleado no tiene asignado ningún SBC. Se sugiere verificar la información proporcionada sea correcta. Les digo, es muy raro que únicamente se contraten trabajadores por puras partes variables. Sin embargo, no están descartados en la ley del Seguro Social ni del IMSS. Entonces, digo, sí, pues así es. Este primer bimestre no va a pagar IMSS, ¿vale? Se van a quedar esa parte del destajos completamente en cero, ¿va? Y el último escenario que tiene que ver con el aniversario, vamos a poner aquí el 006. Vamos a poner una fecha de alta del 20 de enero del 2022. Todavía no se cumple el año, pero la siguiente quincena se va a cumplir su aniversario. Vamos a ponerle aquí aniversario. Vamos a ponerle aquí que va a tener un salario diario de 250 pesos, va a ser fijo. Vamos aquí a calcularle con el F10. Igual la parte general se la dejamos así, nada más le ponemos fecha de nacimiento. Acá no modificamos nada y guardamos. Ahí ya tengo entonces los 6 trabajadores que van a servir para mis 6 escenarios. Antes de pasar al siguiente tema, ahorita con lo que estuvimos viendo hasta este momento con la alta de los trabajadores y los distintos campos que tienen que ver con el SBC, ¿alguna duda que tengan? Ok, Jesús Arbizu nos menciona, existe un procedimiento para establecer como predeterminado las prestaciones de la empresa, sindicalizado tipo de prestación, o algo por el estilo. En este caso, no siempre te va a tomar por default cuando es de un trabajador los de ley. Lo que se puede hacer para facilitarlo, hacerlo más fácil, es utilizar en la importación y la exportación de trabajadores. Igual, métanse a la parte de podcast y tutoriales, y ahí hay tutoriales que he dado donde se ve cómo bajar y cargar trabajadores desde Excel, y pues ya desde ahí los cargas todos ya con la, en este caso, tabla de prestaciones que requieres para poderlos trabajar. Erika Solín me mencionó que otra se quedó en 2500 en lugar de 250. Vamos viendo. Sí, cierto. Ojo, aún cuando ya está del trabajador, no he hecho cálculos, puedo corregirlo aquí. Pero una vez que se hicieron cálculos y demás, hay que tener cuidado puesto que ya hay ciertas variaciones. Yo puedo editarlo de aquí, sí puedo editarlo, 250, F10, ¿sale? Puedo editarlo, puedo guardar, ¿sale? Le digo que si deseo continuar con la modificación, pero como lo edité manualmente en el catálogo, no se guarda en el histórico. En teoría lo que ahorita piensa el sistema es, estás editando el que ya existía, o sea, el que ya tenía nada más lo estás editando, pero no es uno nuevo, es una edición, estás corrigiendo un error, ¿va? Eso ténganlo ahí en consideración. Cuando corriges un error directo en el catálogo, que no te impacten los números, ya calculaste, aguas ahí, recupera mejor un respaldo, haz algo, pero mientras, como no he calculado, puedo venir a editarlo. No he autorizado el periodo, sin broncas puedo hacerlo, ¿va? Ok, Arturo nos menciona por qué las de ley. En este caso, pues ahorita para simplemente ejemplo, utilizo las de ley, que es como lo mínimo de ley, pero hay empresas que pagan prestaciones superiores a los de la ley. Pagan más días de vacaciones, más porcentaje de prima, más días de aguinaldo. Ok, Arturo Pacheco nos menciona, tengo confianza y sindicalizado, ¿cuál es la diferencia? Ahorita a nivel de tablas son iguales. Hablando dentro de una empresa, ¿qué diferencia entre un sindicalizado y uno de confianza? Pues sí hay varias cosas ahí en la ley que te abarcan uno y otro. Por ejemplo, el sindicalizado estás casi obligado a pagarle horas extras, mientras que un trabajador de confianza, si se queda más horas después de su turno,
Al ser de confianza, puedes no pagarle horas extras, ¿sale? Normalmente los puestos de confianza son mayormente remunerados con un mayor importe que los sindicalizados, ¿va? Y entre esos cambios pequeños que hay, muchas empresas lo que hacen es a las personas de confianza les dan más prestaciones. Entonces la tabla la editan y les agregan más días de vacaciones, más días de aguinaldo, más porcentaje de prima. También en ciertos cálculos hay ciertos topes para determinar la magnitud del importe. Por ejemplo, en el pago del PTU hay un tope máximo que las personas de confianza no pueden ganar más, hablando del PTU, que un 20% adicional del sindicalizado que tuvo mayores ingresos anuales. Entonces, para eso te sirve esa diferencia. Hay más cosas. Igual en su momento a lo mejor damos un curso ahí como para ver las diferencias entre personal o empleados de confianza y sindicalizados. Va que va, son los que tenemos hasta ahorita. Entonces vamos continuando con el siguiente tema. Ya dimos de alta a los trabajadores. Mi siguiente tema es el incremento de salario, ¿va? Es un proceso que se utiliza cuando se requiere modificar el salario diario del trabajador o bien su salario base de cotización parte fija. Esta modificación puede ser de forma masiva para un rango de empleados y permite modificarlos poniendo un nuevo sueldo individual que se teclee. Ah, sabes que ganaba 200 y ahora quiero que gane 320. Ah, pues le pongo directamente los 320. Pero quiero que Félix gane 520. Ah, le capturo 520 en el mismo proceso que vamos a ver ahorita. Incremento general en porcentaje, capturo un porcentaje. Ah, sabes que la inflación estuvo este año de un 3%. Quiero aumentarle a todos ese 3%. Ah, pues le pongo que a todos los trabajadores les aumente un 3% su salario diario. Incremento general en cantidad. ¿Sabes qué? Pues realmente no tenemos para incrementarles a todos ese 5%. Vamos a incrementarle a todos de forma pareja 100 pesos. Entonces puedo poner el valor de 100 y a todos les aumentará en 100 pesos su importe. O nuevo salario general. ¿Sabes qué? Actualmente mi empresa es chiquita, tengo nada más 5 trabajadores, 5 meseros, y uno gana 200, otro 220, otro 250, se dieron cuenta y se quejaron, y quieren todos ganar lo mismo. Entonces decido subirles a todos, hacerles un incremento a 300 pesos parejo. Entonces puedo también determinar a quiénes, poner los 300 pesos y a todos ellos se les actualizará su salario diario a 300 pesos y también se actualizará su SBC parte fija. Ojo, aquí estamos hablando de la parte fija. Vamos viendo ese escenario de incrementos de salario y la diferencia de lo que hice ahorita entre una edición, ¿va? Una edición y un incremento. Entonces me regreso acá con paquinóminas, voy a poner la prenómina, vamos a calcular toda la nómina. Ok. Antes de pasar a esa parte de los incrementos, quiero que aquí veamos y analicemos algo. Aquí tengo, hablando del IMSS, unos trabajadores que no están pagando IMSS. Por ejemplo, este fijo no está pagando IMSS, pero sí debería porque tiene un sueldo, ¿va? Este 2 variable no está pagando IMSS. Ah, ok, porque aún no le he capturado sus variables, ¿va? O no le he capturado sus comisiones. Entonces ese hasta ahorita está bien. Este está bien, tiene IMSS. Este del incremento, ah, caray, tampoco está pagando IMSS. ¿Qué está pasando aquí? Este del destajo tampoco está pagando IMSS. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos viendo primero el fijo. Ok, tiene aquí, tiene sus partes grabadas. Y hablando del IMSS, no está pagando, ¿va? Calculo. Y sigue sin pagar IMSS. ¿Por qué motivo? Tenemos algo que mencionaba yo hace ratito de lo que es el salario mínimo. Si recuerdan, en la zona centro del país está arriba de 200 pesos. Cuando un trabajador gana el mínimo o abajo del mínimo, ¿va? El trabajador no va a pagar IMSS.
Sin embargo, por parte de las obligaciones de la empresa sí paga el IMSS correspondiente, ¿va? Entonces aquí digo, caray, pero sí debería. Ya vi, es que como cambiamos de 2022 a 2023, la quincena pasada se estaba pagando IMSS, pero esta, como ya los 200 pesos que van por debajo del mínimo, ya no está pagando. Entonces a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué, no eran 200 pesos. Ahí fue un error de momento darlo de alta, como yo acepto que le puse los 2,500. Aquí sí eran 250. Si yo voy y directamente en el catálogo de empleados lo edito, es posible, sí, pero esto únicamente se debe de realizar cuando fue un error de captura. Yo me equivoqué al momento de capturar aquí al empleado, puedo venir aquí a realizar una corrección, no una modificación de salario, ¿sale? Una modificación es cuando hubo un cambio realmente que andaba ganando un importe y ahora va a ganar otro. Aquí fue un error, es una modificación por error. Aquí sí puedo yo cambiarle a 250 pesos. Aquí volver a calcular otra vez su SBC parte fija. Guardo al fijo. Y si entro nuevamente acá con Francisco, perdón, en el fijo y recalculo, si se fijan, ya ahora sí está pagando IMSS. Porque su sueldo, o en este caso, su SBC fijo, ya quedó por arriba del mínimo. Ya está ganando por encima del mínimo. Ahora sí hay cálculo del IMSS. Y si nos fijamos acá en la prenómina, ya ahora sí tiene aquí su cálculo del IMSS. Este segundo variable, vamos a capturarle sus variables, ¿va? Imagínense que él quedamos que no tiene una parte fija, es puro variable, por lo cual, aun cuando el sistema intenta calcularle los conceptos fijos de IMSS, pues no hay de dónde cobrarle, se quedan ceros. Pero vamos a ponerle que en este caso, esta persona es por comisión. Vamos a decirle que va a ser por la parte de la comisión sueldo. Y esta primer quincena ganó 500 pesos de comisión. Calculo. Y ya ahora sí me calcula IMSS, puesto que ya tiene ahora sí importes para realizar el cálculo. Únicamente sus variables. Este vendedor se le paga sobre comisión. Nada más tuvo esta comisión de 500 pesos en esa quincena, pues es lo único que se le paga y en base a eso se le calcula. Ya tenemos también IMSS. Este otro del incremento también está por debajo de los 200, pero aquí no fue error de dedo, o sea, no fue error al momento de darlo de alta, realmente estaba ganando 200 pesos. Ya entramos a 2023, aumentó el salario mínimo y se decide hacerle un incremento de salario diario o un incremento en este caso de sueldo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a correr un proceso. Cuando vayamos a hacerles incrementos, lo correcto es venirte acá al menú de procesos, incremento de salarios. ¿Va? Aquí en incremento de salarios va a ser un proceso donde te permite buscar a los trabajadores ya sea a selección o por un rango de trabajadores según se requiera trabajar en cada empresa. Primero vamos a seleccionar aquí en los parámetros de la búsqueda el periodo, en este caso el quincenal. Puedo yo venir a buscar en este caso a quién voy a aumentarle, por ejemplo este de incremento. Puedo también pasar más trabajadores o quitar trabajadores. O puedo hacerlo por un rango de trabajadores, por un rango de registros patronales, de tipo de base de cotización, departamentos, puestos, rangos de salarios. ¿Sale? Te lo voy a dejar nada más para que lo haga únicamente este trabajador. Y aquí voy a decir qué tipo de incremento va a ser. Si va a ser un nuevo salario individual que voy a capturar posteriormente, si va a ser un porcentaje, una cantidad fija que le va a aumentar adicional a lo que ya está ganando, o un nuevo salario. Vamos viendo ejemplos de cada uno. Voy a empezar, por ejemplo, con el del porcentaje. Eran 200 pesos. Digo, ¿sabes qué? Quiero aumentarle un 30% de incremento. Cuando le doy aquí en continuar, con ese 30%, me va a avanzar a esta ventana del proceso, donde me da los datos del trabajador, me da cuál es su salario actual, que es de 200 pesos, su SBC parte fija actual, cuál fue su fecha de alta o último reingreso, cuántos son los años de antigüedad que tiene,
cuántos son los días de vacaciones que le corresponden con esa antigüedad, porcentaje de prima, días de aguinaldo y su factor de integración. Y más hacia la derecha, y aquí me pone cuánto calculó el sistema. Dice, ok, le ibas a aumentar entonces, en este caso, le dijimos un 20, ¿cuánto le pusimos? No recuerdo cuánto le puse, creo que fue un 30%. El 30% de 200 son 60 pesos de aumento. Entonces, se fijan, 200, aquí aumentó 60 pesos a 260, ¿va? Y en automático, en base al factor de integración, también te determina cuánto va a ser su SBC parte fija nuevo. Te pone en qué fecha va a aplicar y si deseas aplicarlo o no. Una vez que ya ves que la información está correcta, le das en aplicar incremento. Estos campos que están en color como naranjita, tanto el factor de integración, el salario diario, el SBC parte fija, la fecha de aplicación y si deseo no aplicarlo, son editables. Yo puedo entrar aquí y modificar los valores si así lo requiero, ¿va? Desde la fecha, los importes y si deseo que se modifique. Digo, oye, ¿sabes qué? Mejor no quiero que sea en base a un porcentaje. No quiero que sea en base al 30%. Puedo regresarme aquí a los parámetros y decirle, ¿sabes qué? No quiero que sea el 30%, quiero que sea en base a un incremento en cantidad. Quiero que se lo aumenten 90 pesos. Continuar, vuelve a hacer los cálculos del sistema y dice, ok, te voy a aumentar 90 pesos, ganabas 200, ahora vas a ganar 290. Te hago otra vez el cálculo del SBC parte fija correspondientemente. Puedo regresarme acá en parámetros y decirle, no, ¿sabes qué? Quiero que sea en base a un nuevo salario general. Todos los que están aquí al lado derecho, si yo les digo que ahora quiero que ganen 350 pesos y continúo, a todos me les va a cambiar, en este caso, a 350, independientemente de lo que tuvieran en salario diario. No va a aplicar fórmulas, no va a aplicar nada, simplemente directo a 350, ¿vale? Entonces así es como se maneja. Y la opción que yo mejor recomiendo cuando hagamos incrementos es hacerlo en base a un nuevo salario individual, puesto que cada trabajador es individualmente y cada uno pues probablemente va a ganar diferente. Cuando lo hacemos a forma no me permite ponerle nada aquí. Continúo, pero puedo capturárselo yo directamente aquí, ¿va? Pues si le sabes que el nuevo va a ser de tanto, va a ser aquí 400 pesos, enter. Y se fijan, en automático también me calcula el SBC parte fija en base al factor de integración. También si el factor de integración aquí estuviera mal, porque a lo mejor ustedes por fuera les pagan más días de vacaciones, prima aguinaldo, pueden aquí también cambiar el factor de integración. Imagínense que tenemos aquí 300 registros, pues estaría cañón estarle poniendo a cada uno su nuevo salario de forma manual, a manita. O bien manejamos fórmulas que no son ni un porcentaje fijo, ni una cantidad fija, ni un nuevo salario. Manejamos una serie de fórmulas para llegar a su nuevo salario. Ahí lo que se puede hacer es lo siguiente. Voy a borrar aquí, ahí está ya en ceros. Podemos exportar, ya que tengamos todos los trabajadores, esta opción Excel. Voy a ponerlo en el escritorio para identificarlo más rápido. Ya, se ve abierto solo. Acá está. Se fijan, aquí me voy a poner todos los registros de los trabajadores. Y aquí estando en Excel, recuerden que Excel yo puedo poner las fórmulas que yo quiera. Puedo decir, ¿sabes qué? Deseo igual que el salario diario se multiplique por 0.3, que sea el 30%. Eso lo voy a poner entre paréntesis para que haga primero esa multiplicación, que sería aumentarles un 30% y adicionalmente darles 50 pesos extra diarios. O sea, les va a sumar un 30% y más aparte 50 fijos. Y aquí me va a dar, en este caso, el valor correspondiente. Perdón, aquí sería por 1.3. Por cuenta, aquí nada más estoy sacando el puro 30%, pero es 1.3 que es los 200 pesos más el 30%. Aquí sería 1.3, perdón. Y aquí me da que entonces el nuevo salario sería 310. Y aquí puedo arrastrar la fórmula a todos mis trabajadores
puedo seleccionar todos los trabajadores a los que les apliqué el cambio, aquí, copiar el valor y dentro del módulo de sistema de Compact Nóminas, aquí en el salario diario, aquí puedo pegar, me puedo situar aquí, control V, y pega el salario diario y en automático te calcula el SBC parte fija, ¿vale? Recuerden que aquí también las fechas de modificación las puedo editar, decirle, sabes que fue a partir del 1 de enero o no, sabes que fue a partir del día 2 de enero. Pueden aquí modificarlo en qué fecha va a aplicar este nuevo cambio. Si deseo aplicarlo o hay algún trabajo que tengo duda, puedo no aplicarlo, puedo por mientras no aplicárselo a él. Y por último, aplicar los incrementos. Recuerden que esta fecha de aplicación que ponemos aquí es únicamente la que toma por default a poner aquí abajo, pero desde acá la puedo editar. Y siempre voy a poner en color azul lo que vaya editando. Entonces, aplicar el incremento. Y aquí la bitácora me dice que aplicó el incremento al empleado 004. Ya dice cuál es su nuevo salario diario y cuál es su nuevo SBC parte fija. Si vamos a revisar esto dentro del sistema, acá en el catálogo de empleados, el del incremento, podemos ver que ya tiene aquí en el salario de los 310 y ya tiene su nuevo SBC parte fija correspondiente. ¿Con qué fechas aplicaron estos? Recuerden que en la pestaña de sueldos y salarios, aquí me pone las fechas de aplicación. Ya me pone que la fecha del nuevo salario diario fue el 2 de enero del 2023, la fecha del salario integrado fue el 2 de enero del 2023. ¿Y qué pasó con el histórico? Con los 200 que tenía anteriormente, con la fecha del 13 de mayo del 2010. Pues esos se van a venir acá a la pestaña cálculos, aquí, y aquí me voy guardando en el historial de modificaciones. Y aquí puedo ver cuánto ganaba anteriormente. ¿Sabes qué? La anterior fue, su última modificación había sido el 13 de mayo del 2010 y ganaba 200 pesos diarios de salario diario. Y su último SBC parte fija o su integrado también había sido el 13 de mayo y era de 211.51. Si en algún momento le vuelvo a aplicar otro incremento, otra modificación, los valores que tengo aquí en sueldo, estas fechas de aquí y estos importes que tengo aquí, se pasan a la pestaña también aquí de historial, se agregan. Y las nuevas fechas y los nuevos importes de los nuevos salarios se van a poner aquí las fechas y acá los importes, ¿va? En la pestaña sueldos y salarios. ¿Alguna duda con este escenario de la diferencia entre modificar directo en el catálogo, que es por error, o bien un incremento cuando realmente sí hubo una modificación al salario del trabajador? Cecilia, este que nos menciona, ¿se pueden tener los nuevos sueldos en Excel y pasarlos al proceso? Sí, fue lo que vimos, que del Excel copié y pegué y te permite pegarlos. Eloy nos pregunta, ¿en el historial de modificación de salario también se refleja el SBC? Así es, acabamos de ver ahorita la parte integrada y más adelante vamos a ver que también se van las variables y la parte mixta. Lo vemos un poquito más adelante. Jesús nos menciona, por lo regular el sistema avisa un cambio de salario hasta que se autoriza el periodo. ¿Pudiera realizar este proceso antes de que se llegue a la fecha del aniversario? ¿Es correcto lo que mencionas? ¿Te avisa el sistema? Lo que yo te recomendaría sería, porque vamos a ver ahorita más adelante lo del aniversario, el proceso que va a hacer más adelante, hacerlo todos los periodos de nómina. Realmente lo correcto es correr el proceso de modificaciones todos los periodos de nómina, puesto que podemos tener un incremento donde a lo mejor no actualizamos correctamente el salario integrado o SBC parte fija. Pudiera ser que es un aniversario laboral, ¿sale? Pudiera ser que cambiaron las tablas de prestaciones y se necesita hacer una actualización en los SBC de los trabajadores. Entonces mi recomendación sería ejecutar todos los periodos de nómina, el proceso que vamos a hacer más adelante de las modificaciones, para identificar si hay cambios y aplicarlos en tiempo y forma. Ok, Eloy también nos menciona que si también el variable se ve en el historial, así es, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Cecilia nos menciona, ahora que cambiaron en enero los salarios bases de cotización de las personas que ganan más del mínimo, pero no tuvieron una modificación del sueldo diario,
¿Cuál es la manera correcta de modificarlo dentro del sistema? Va a ser con el proceso de modificación por aniversario laboral, puesto que es algo muy similar a lo que pasó. Hubo un aumento en los días de vacaciones que sería como un cambio de registro de la antigüedad. Ahorita lo vemos un poquito más adelante, Cecilia, esa parte va a ser el tema que sigue. Ahorita lo resolvemos, ¿va? Ok, son las hasta ahorita. Ahorita continuamos entonces con las nuevas que vayan saliendo. Vamos entonces continuando con el siguiente tema. Perdón, antes de irme al siguiente tema, de una vez a este otro de destajos, vamos capturándole un destajo para que no se quede el pobrecito aquí en ceros y también tenga ahí algunos importes, ¿va? Aquí vamos a ponerle que va a ser por destajo sueldo. Voy a utilizar ahorita la forma rápida para no meterle incidencias y demás. Simplemente vamos a decir, ¿sabes qué? Me reporto, aquí tengo un listado impreso donde mi trabajador destajo entregó 300 llaveros. Cada uno se le va a pagar a 2 pesos. Entonces 300 por 2 igual se ganó 600 pesos por destajos. Acepto, calculo. Y ahí están sus variables por 600 pesos, ¿va? Dentro de mi periodo ya está pagando también su IMSS correspondiente. Tal cual. Ojo, está pagando su IMSS correspondiente, debería, ¿no? Porque tenemos parte grabada. Pero no está pagando IMSS. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque su SBC está por debajo del mínimo. Y peor, su SBC está en ceros. Si vemos acá en la parte de en otros, podemos verificar aquí que ¿dónde está? Días de trabajo, fecha de alta. Bueno, creo que como está en cero no te lo pone aquí. Fíjate, pone aquí todo lo que implica. Pero como está en cero no te pone aquí el de este. Déjenlo checo en el catálogo del empleado. Es el de destajos, acuérdense. Destajos. Recuerden que tanto la parte variable como la parte fija como el topado está en ceros, por lo cual al ser menor que el mínimo, pues el IMSS que va a pagar es de cero, que era lo que mencionábamos. Cuando es un trabajador nuevo y es variable, el primer bimestre normalmente no va a pagar IMSS, únicamente la empresa va a pagar sus partes proporcionales como patrón. ¿Vale? Acá se fijan, tenemos la parte patronal del IMSS o el IMSS empresa. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte. Déjenme regreso entonces para ver el siguiente tema, que es el catálogo de conceptos, ya que este catálogo de conceptos también va a ser muy importante para determinar esas variables que he ido capturando, por qué algunos sí van a aumentar al IMSS y otros no van a aumentar al IMSS. ¿Va? Vamos viendo. Dentro de este catálogo podrás identificar los distintos conceptos PDO, de percepciones, deducciones y obligaciones, que maneja la nómina. Pero también podremos encontrar los distintos acumulados que se utilizan para distintas funcionalidades dentro de Compact y nóminas. El cálculo del ISR, el pago del PTU, las indemnizaciones, el IMSS, que es lo que nos interesa ahorita. Entre esto tenemos un acumulado que se llama IMSS percepción variable, que se encuentra en la pestaña Importe 3, que si recordamos, existen distintas pestañas en el catálogo de conceptos y la del importe 3 corresponde a la parte grabada del IMSS. Y esto aplica únicamente para los conceptos de percepción. Por medio de este acumulado, el sistema identifica que dicho concepto va a jugar para la modificación del SBC parte variable. Si el concepto no tiene ese acumulado y no está grabando, no lo va a considerar para las variables del bimestre, ¿va? Entonces vamos viendo esa parte para que nos quede bien claro y entenderlo. Me vengo acá con paquinóminas y dentro del catálogo de conceptos decíamos que en las percepciones, aquí están las percepciones, tenemos distintas percepciones, ¿vale? Y aquí cada una se va a manejar de forma independiente. Si recuerdan, cada percepción tenemos aquí 4 pestañas y la del importe 3 es la del grabado de ISR. Perdón, el grabado del IMSS. Dentro de la ley del IMSS se manejan distintos factores donde cada concepto de nómina va a grabar de forma diferente.
A lo mejor el sueldo graba una parte, a lo mejor las horas extras graban otra parte, distintos porcentajes, puede ser el 100%, el 50%, el 20%, etcétera, ¿va? Y si nos fijamos, el sueldo graba para IMSS un 100%, pero no tiene el acumulado de las variables. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sueldo integra en el SDI, que es la parte fija, por lo cual no debería integrar las variables. El séptimo día es igual que el sueldo, ya integra en el salario del trabajador, con lo cual integra el salario integrado, que se va a la parte fija del SBC. Entonces no aplica para las variables. Las horas extras sí aplican para las variables. Se fijan, y aquí tenemos el acumulado de IMSS percepción variable. Los destajos también se van a la parte variable, las comisiones se van a la parte variable, incentivos se van a la parte variable, incentivos parte variable, incapacidades a la parte variable, prima dominical a la parte variable, días festivos parte variable, gratificaciones parte variable, compensaciones parte variable. Todos estos conceptos que tiene aquí la parte variable significa que el trabajador o es variable o es mixto, porque también está ganando percepciones variables, ¿va? Aparte de las fijas, si es que las tuviera. Premios de eficiencia, bonos de puntualidad, retroactivos, el ajuste al sueldo, anticipo de sueldos, no, puesto que esto le está anticipando un sueldo y el sueldo está integrando al fijo, ¿va? Vacaciones a tiempos, no, porque esto ya es de la parte integrada de las prestaciones de ley. Recuerden, las vacaciones, la prima y el aguinaldo. La prima está en las prestaciones de ley, vacaciones en las prestaciones de ley, prima en las prestaciones de ley, días de vacaciones en las prestaciones de ley, aguinaldo en las prestaciones de ley que integran al sueldo, reparto de utilidades, en este caso no entra por ser también una gratificación anual, en este caso correspondientemente, la indemnización, separación, todo lo que tiene como la parte de finiquitos tampoco integra la parte variable, pero ya llegando aquí, la despensa se integra, deporte y cultura no integra porque no se sabe si va a ser en especie o con dinero. Vacaciones, pues quedamos que eso integraba el sueldo. Destajos sí integra la parte variable. Comisiones de sueldos. Que se fijan, estos dos fueron los que yo utilicé en las partes variables, ¿va? Entonces, eso hay que considerar. Adicionalmente, si recordamos aquí, este variable de aquí nada más tiene ahorita la parte fija. Perdón, el mixto. Este mixto de aquí tiene nada más la parte fija. No le puse variables, vamos a ponerle una variable ahí también para que más adelante podamos ver. Vamos a ponerle aquí 3 horas extras dobles, para que también ahí se las calcule. Calculamos y listo. Entonces es muy importante que a todos los conceptos de percepción que quiero que jueguen para las variables del bimestre, para las modificaciones que voy a hacer un poquito más adelante, deben de tener ese acumulado, ¿va? Recuerden que está acá en el de tipos de acumulado y se llama IMSS percepción variable, ¿va? Ok. ¿Dudas hasta aquí del acumulado que te va a servir para determinar las variables del IMSS? El SBC parte variable. Ok, aparentemente no, vamos bien. Entonces vamos a pasar a nuestro último tema y el que cierra la parte ahora sí de las modificaciones fijas, variables y mixtas en los escenarios que hicieron falta. Vamos viendo, ¿va? Entonces, el proceso de modificación del SBC, parte fija por aniversario laboral o bien ahorita por cambio en las vacaciones y de la parte variable por bimestre, es un proceso que utiliza cuando se requiere modificar el SBC por la parte de aniversario laboral o bien por la parte variable del bimestre, que era lo que mencionaba al momento de terminar o iniciar uno nuevo. Cada bimestre se deben realizar las modificaciones del salario variable para cargarse al IMSS. Estas modificaciones pueden ser de forma masiva para un rango de empleados y permiten modificar las variables o la parte fija por aniversario laboral. Entonces vamos viendo esto dentro de Compact y Nóminas.
acá nóminas. Y recuerden que hablábamos de cada bimestre. Yo ahorita estoy en la primer quincena de enero, por lo cual aquí tuve que haber corrido el proceso del bimestre noviembre y diciembre, ¿va? Pero suponiendo que ya lo había corrido y no lo vieron ahorita, ¿va? Entonces ahorita ya no necesito correrlo. Lo que voy a hacer, voy a autorizar periodos para llegar a la primer quincena de marzo y correr las modificaciones de enero y febrero, ¿va? Entonces voy aquí a autorizar mi nómina. Ok, aquí me dicen nada más que tengo un pendiente altas de IMSS, porque cuando di de alta a mis trabajadores, si recuerdan, yo también mencionaba que hay un campo aquí donde me dice que tengo avisos pendientes. Una vez que los de alta ante IMSS, que decíamos que este va a ser un curso que vamos a ver el mes que entra, en la parte de todo lo del SUA, el ITS y demás, se tendrán que estar desmarcando estas opciones, ¿vale? Entonces, mientras estén marcadas, cada autorización me va a ir solicitando el que dé de alta. Mientras no los quite, me lo va a estar solicitando, ¿va? Ok. Entonces, aquí voy a calcular toda la prenómina. Aquí voy a ponerle en las variables, entonces voy a ponerle las comisiones. Otra vez voy a poner otros 500 pesos de comisión. Acá en el de destajos, voy a decirle que ahora hizo 100 llaveros. Le voy a decir 100 ahora le subimos, ahora le vamos a pagar 4 pesos cada llavero, 100 por 4, igual 400 pesos, aceptar, ¿sale? Calculamos al empleado y listo. Autorizamos la segunda quincena de enero. Ahora nuestro mixto no tuvo variables, tuvo únicamente el sueldo, no tuvo bono, no tuvo nada. ¿Se fijan aquí? Me dice, oye, ¿sabes qué? Espérate, hubo un empleado que tuvo un aniversario, ¿sale? Este aniversario se puede correr durante el mes del aniversario o uno posterior, ¿va? Dependiendo cómo lo maneje cada empresa. El detalle está que, como mencionaba hace ratito, el sistema, mientras estás en el periodo, no te avisa. Entonces podemos incurrir aquí en un error de brincarnos a lo mejor una modificación de SBC parte fija por aniversario laboral, que aun cuando la ley también te da chance de hacerlo el siguiente periodo, ¿va? Hay quien dice, no, ¿sabes qué debe ser? Cuando cumplió el año. Si recuerdan, habíamos dado de alta un trabajador que habíamos registrado que su fecha de alta era, en este caso, el 20 de enero del 2022. Entonces, el 20 de enero del 2023 cumplió su aniversario y al cambiar de renglón de la tabla de prestaciones, ya gana más días de vacaciones, por lo tanto, su factor de integración aumenta
y su SBC parte fija también aumenta. Y hasta este momento me lo está indicando. Aquí sabes que un aniversario. ¿Puedo hacerlo en este periodo? Sí, puedo hacerlo en este periodo, pero si quise hacerlo en lo anterior, pues tuve que haberlo revisado. Mi recomendación personal, que es lo que mencionaba hace ratito, es todos los periodos de nómina. Lo que yo recomiendo es ejecutar el proceso de modificación de CBC a aniversario laboral o modificación de salario, que aun cuando no sea inicio de bimestre, ese te va a ayudar para identificar los aniversarios. Si yo vengo ahorita acá a la parte de IMSS Infonavit, me vengo a la parte aquí de proceso modificación SBC parte variable o parte fija por aniversario laboral. Se ejecuta este modelito de Excel, donde yo aquí digo qué es lo que deseo calcular. Se fijan, por default, como detecta que no es un inicio de bimestre nuevo, me pone únicamente la parte fija. Pero yo aquí pudiera cambiarlo a la parte variable cuando es inicio de bimestre. Puedo poner también cualquier que sea la fecha de aplicación por default, que me la pone a todos los trabajadores que detecte que requieren una modificación ese periodo. Y aquí en cambiar parámetros es donde lleno la demás información que me va a extraer del sistema. Por ejemplo, aquí le voy a decir que quiero que me traiga a todos los trabajadores y quiero sacar la información de este bimestre, por ejemplo. Aunque aún no he terminado, ojo, aún no termina el bimestre, quiero que me lo traiga. Y quiero hacer modificaciones de variables, del mixto, del fijo, que me descuento y no considere las incapacidades y las ausencias. Y los empleados que estuvieron con incapacidad toda la quincena o todo el mes, me les siga respetando el SBC que tenía anteriormente. O si deseo que lo actualice a cero, aquí también puedo desmarcar esta opción, ¿va? Acepto. Y empieza a buscar dentro del sistema quiénes requieren una modificación. Vamos a esperar a que termine de hacer el proceso. Ok. Si se fijan, aquí ya me trajo todos los trabajadores, ¿sale? Y empieza a determinar quiénes tuvieron algún cambio, ya sea porque cambiaron de registro por su aniversario, o sea, tienen más antigüedad, ganan más vacaciones, su factor de integración aumenta, tiene que aumentar su SBC parte fija. O bien lo que comentaba Cecilia Tiscareño, oye, y por ejemplo, ahorita que cambiaron las tablas de vacaciones y su SBC se va a aumentar, ¿cómo lo podemos hacer de forma masiva? Con este proceso. Va a ver que cambió la tabla, va a ver que el factor de integración es diferente, va a ver que su parte fija nueva que está calculando ahorita es mayor que la anterior y te va a recomendar hacer una modificación. Se fijan aquí con este de aniversario me recomienda hacer una modificación que sí aquí, porque detectó un cambio, dice, ¿sabes qué? Su SBC parte fija era de 262.33 y aumentó a 262.67. Estamos hablando que son 30 centavos porque nada más hubo un aumento de 2 días de vacaciones. ¿Va? Es mínimo lo que impacta. Pero ya como va pasando la historia, ya son 10, 15 años de antigüedad. Ya aquí este cambio sí se llega a ver exponencial, ya se llegan a ver en decenas o inclusive centenas, ¿va? Entonces aquí se fijan si hubo una modificación por el cambio de la tabla. Que si recordamos él ganaba 250 y para que nos quede un poquito más claro,
Vamos a ver, en este caso, a lo mejor vamos haciéndolo manual para que vean más o menos ahí cómo fue y quede un poquito más claro. Voy a venir acá a las tablas de la empresa. Bueno, en las tablas de prestaciones, recuerden que yo siempre utilicé las de ley, ¿va? Si recordamos ese trabajador, yo le había puesto que ganaba 250 pesos. Entró el año pasado, el 15 de enero, perdón, el 20 de enero, por lo cual utilizaba las primeras tablas. O sea, 250 por 1.04931, 04931, 507, de igual que su factor de integración o pseudo integrado o su SBC parte fija, como le quieran llamar, era de 262.33, que si verificamos son estos 262.33 que tenía antes de correr este proceso. Como ya pasó el año, ¿va? Trabajando, obviamente ahora cae en el registro 2 y el factor de integración aumentó. Por lo cual lo que es el sistema es volver a validarlo. Dice, ok, eran 250 pesos lo que tienes de tu salario diario. Voy a multiplicarlo por el nuevo factor de integración. Por 1.0506849.3. Dice, ok, el nuevo va a ser de 262.66 redondeado. Que ese 262.66 o 67 redondeado es el que tenemos aquí, ¿se fijan? El anterior y el nuevo. Al detectar diferencias, dice, ¿sabes qué? Sí requiere una modificación, ¿va? Aquí lo va a detectar en automático el sistema porque otra vez vuelve a calcular todos los empleados para ver si hay diferencias. Si yo hubiera modificado ahorita la tabla de prestaciones de ley, le aumento los días, aquí me va a poner a todos los trabajadores, me dice, oye, ¿sabes qué? Detecté que ya tenemos diferente integración y por ende un SBC diferente. ¿Quieres aplicarle el cambio? Sí. O bien puedes cambiarlo o no, según lo requieras. ¿Va? También puedes cambiar aquí la fecha de aplicación. Por ende, siempre te va a poner aquí la fecha que teníamos aquí en la parte general. Podemos modificarla así. Por ejemplo, le digo, ¿y sabes qué? Quiero que sea aquí la fecha, a lo mejor el 20 de enero del 2023. Sin embargo, como esa fecha ya fue un periodo pasado, no se recomienda, puesto que ya hubieron cálculos de 11 días del 21 de enero al 31 que se hicieron con el SBC anterior. Entonces, la recomendación es que las fechas que pongamos aquí sean dentro del periodo actual de nómina. Entonces, la recomendación sí sería ponerle la fecha del 1 de marzo del 2022, ¿sale? 1 de marzo del 2023, perdón, del 2023. ¿Va? Los demás, como no hay una modificación de variables y su SBC parte fija sigue siendo exactamente el mismo, ¿sale? Este con este. Este sí hay modificación, pero porque recuerden que es mixto y la modificación fue en la variable. Entonces al final no hay una modificación, sigue estando igual. Sigue estando igual. A estos me propone no hacerles ninguna modificación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos al inicio del siguiente bimestre y me va a decir que sí se requiere hacer una modificación. Entonces aplicamos la modificación del aniversario laboral. Me dice que lo aplica, la modificación aplicada. Cierro ya aquí el proceso. Y si voy a revisarlo al catálogo de empleados, mi empleado de aniversario, si vemos, ya tiene aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ah, caray, no me lo aplicó. Espérenme, déjenme ver qué pasó aquí. Creo que entre los errores que cerré, creo que no me lo aplicó. A ver, catálogo de empleados. El del aniversario. No, sigue estando el que tenía. Déjeme volverlo a correr otra vez. Creo que no lo apliqué. Ah, ok. Le había puesto la fecha del 1 de marzo, cuando iba a ser el 1 de febrero, ¿va? Por eso no lo aplicó. Recuerden lo que les dije, que las fechas deben de ser del periodo vigente. Entonces, ahí estuvo el detalle. Entonces, hay que tener mucho cuidado que si ponemos fechas que no son de nuestro periodo, pues no se van a ver reflejadas. Hago ahorita rapidísimo otra vez el cambio. Ok, hasta aquí me lo ponen que sí, pero ahora aquí acuérdense que debe ser fecha de este periodo de nómina. Entonces, 1 de febrero, porque se te lo había puesto marzo, del 2023. Ahora sí, le doy en aplicar la modificación. Ahora sí voy a leer bien la bitácora, porque si no luego me dice que no lo cargó. Ok, la modificación. A mí dice que sí lo aplicó hace rato. Vi el registro aquí, pero lo más seguro es que debe haber dicho aplicado o no. Por ende, no lo había aplicado. Y ahora sí me dice que sí lo aplicó. Total, uno que sí aplicó. Entonces vamos viendo a ver si ahora sí. Ya no me marcó ningún otro error. Ya me dice que lo guardo como bitácora. Y ahora sí, si nos vamos al catálogo de empleados, al de aniversario, podemos ver que ahora sí ya tiene el nuevo, el 203.67, con fecha de aplicación del 1 de febrero, que es cuando hubo la modificación únicamente de la variable. Ojo, no se modificó el salario diario, fue únicamente la variable, perdón, la parte fija del SBC lo que se modificó. Y en cálculos acá me guarda otra vez la edición del integrado anterior, de los 262 que se tenían, ¿vale? Entonces aquí me va guardando el histórico. Antes de continuar autorizando los periodos para llegar a marzo y sacarlo de las variables, dudas que tengan aquí con lo del aniversario. Entonces mi recomendación es correr este proceso todos los periodos de nómina y ahí te va diciendo quiénes son los que cumplen aniversario, o bien si hubo una modificación en tablas que hay que actualizarle a todos, y ahí podemos estar como que al pendiente si debe de haber o no alguna modificación de parte fija dentro del bimestre y no esperarnos hasta que termine el bimestre correspondientemente. Ok, Susana Fajardo nos menciona, considera días naturales del bimestre para el cálculo de variables. En este caso, ¿cómo juega lo marcado de inicio y fin de bimestre? Toma los dos, Susana. Toma los días naturales, en este caso tomaría, por ejemplo, de enero y febrero, 31 más 28, 59. Esos son los días totales. Pero, si te fijas, tenemos una opción para descontar incidencias e incapacidades. Tú puedes descontarle que si un trabajador no laboró por esas causas, tomarle menos días para la división y el cálculo de las variables, ¿va? Ahorita que hagamos ya en la parte de las variables. Eloy Roberto dice, si cada bimestre hago modificación solo al SBC mixto en compa key, ¿desde dónde y cómo hago la actualización? En esta misma hojita que andamos haciendo, te actualiza las variables
Y recuerde que el mixto simplemente lo que hace nóminas te suma el fijo y el variable. Entonces, esa modificación variable, con que hagas, del mixto, perdón, con que hagas las modificaciones de variables y del fijo, el mixto en automático se va a ir actualizando sumando los dos. Eloy también nos menciona, cuando veo el catálogo... A ver, permíteme un segundito. Ok, nos dice Eloy Barra. Cuando veo el catálogo de empleados, algunos tienen base de cotización F, o sea, fijos, y algunos M, mixtos. Pero tengo entendido que todos son mixtos, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? En los que tienen la base de cotización F. Aquí hay que tener mucho cuidado, Eloy, porque puede ser muy común que al estar registrando los trabajadores como nuevos trabajadores, aquí les dejemos por error fijo cuando son mixtos, ¿va? ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Que cuando hagamos cálculos de IMSS o algunos cálculos que tomen el SBC, nada más va a tomar la parte fija y no la parte variable también, ¿sale? No lo va a sumar a la parte total, únicamente va a tomar la parte fija. Entonces, cuando hagamos modificaciones partes variables, eso no los va a considerar porque va a pensar que son fijos y que no tienen variables, no te va a estar actualizando aquí la parte variable. Lo primero que te recomendaría es, si aún no te han hecho alguna auditoría por parte del IMSS o algo por el estilo, es cambiarles a tus trabajos de aquí la base de cotización a que sea mixto, ¿sale? Guardas y ejecutas la modificación en el bimestre más próximo para que te esté tomando las variables correspondientemente. Obviamente también hay que ver cómo está registrado en TESUA. Si en SUA está registrado únicamente como fijo o como mixto, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte ahí. Alberto González nos menciona que se aplicó hasta marzo, que sí, sería correcto que se reflejara el incremento hasta marzo. En este caso no, porque realmente no lo aplicó Alberto. Aparentemente lo aplicó, yo que yo vi, porque le di rápido a la bitácora, pero realmente no lo aplicó porque está fuera del periodo vigente. Tiene que estar en el periodo vigente para aplicar las modificaciones, ¿va? Pero realmente la bitácora dijo que no se aplicó, por eso tuve que volverlo a aplicar. Eloy nos menciona, entonces, si es fijo, mixto o variable, ¿puedo hacerlo desde el catálogo de empleados? Así es, pero únicamente el determinar si son fijos, si son mixtos o si son variables. Ya los importes, acuérdate que es por medio de los procesos. Ok, son las preguntas ahorita, entonces vamos por los siguientes y últimos 3 escenarios, que es ya cuando termina el bimestre y ejecuto las modificaciones de variables. Vamos viendo cómo se comportan los otros. Entonces lo que voy a hacer es ahorita, este de febrero, voy a calcularlo para todos y voy a autorizarlo. En febrero la empresa tuvo ciertas complicaciones, estuvo corta de lana, la inflación y demás. Entonces le dijo a 2 trabajadores, le dijo al de las variables, ¿sabes qué? Ahorita no va a haber ventas, no va a haber comisiones, entonces no te voy a pagar esta quincena. Y al de los destacos le dijo igual, oye, ¿sabes que ahorita no necesitamos que nos hagan más fajos? Aguántame, andamos ahorita cortos de lana. Ahorita pues no requerimos que nos vendas mercancía. Se fijan, estos dos se van a quedar en ceros y el mixto tampoco le damos horas extras, ¿va? Entonces voy a autorizar. Aquí me dicen nada más que tengo pendiente lo de las altas, porque como ya hice lo del aniversario laboral, ya se quita de ahí. Recuerden que el aniversario laboral nada más es cuando detecta que hubo en el periodo anterior. Aquí también voy a calcular este periodo. Igual, seguimos corto de lana, no les voy a dar ni comisiones a mis trabajadores porque no hay ventas. No les voy a dar chamba por destajos a mis destajistas que me hacen los fajos y los llaveros. No les voy a dar horas extras ahorita porque pues estamos también cortos de lanita. Entonces, nada más calculamos
las partes fijas de teoría o lo base que pagamos en la empresa. No estamos dando bono ni nada adicional. También voy a autorizar ahorita este periodo. Y con esto ya vamos a llegar ahora sí al primer periodo de un nuevo bimestre. Y chequen si está lo que va a mandar la bitácora ahí al momento de autorizar el periodo. Te dice, ojo, es nuevo bimestre. Hay que hacer las modificaciones de CBC, parte variable y parte fija. Hay que correr el proceso de modificación. Ya esto lo veremos el mes entrante. También dice aquí, oye, ¿sabes qué? Pues hay que informarle al SUA los cambios del mes. También porque es un mes nuevo, hay que mandarle información ahí al SUA. También datos del ISR correspondiente. Y el de todos los periodos, como no les quito lo de las altas, me lo sigue recordando, ¿va? Entonces, vamos a ejecutar ahora sí la modificación de variables del bimestre que acabo de terminar. Me vengo al menú de IMSS Infonavit, proceso de modificación de CBC, parte variable o parte fija por aniversario laboral. Se fijan y ahora sí aquí me actualiza, me pone parte fija y ya me pone también y parte variable. Cuando hace rato con lo del aniversario laboral únicamente me pone la parte fija y no me permitía editarlo. Ahorita se fijan ya me pone solo la variable, solo la fija o ambas. Voy a dejar ahorita que la ambas para que me detecte tanto los de aniversario laboral como las variables. Voy a darle aquí en cambiar parámetros, voy a decir que va a ser para todos. Y otra vez va y busca el sistema y determina dónde hay variables, dónde hay diferencias entre el SBC, ya sea fijo o variable, que se tiene en el catálogo de empleados contra los nuevos que está calculando ahorita. Por eso este proceso ves que tarda poquito. Me dicen, oye, pues es que veo que tarda y va poniéndote registro por registro, sí, porque está recalculando otra vez todos con el factor de integración actual que tiene con el tipo de SBC que tiene ahorita asignado. Imagínate, como el ejemplo que me daban hace ratito, oye, yo los tenía como fijos y deben ser mixtos. Cuando lo cambias a mixto, y ahorita dice, ah, caray, también tengo que buscarle las variables. Y ahorita está recalculando todo, ¿va? Para darme los nuevos valores actuales del SBC. Ahí ya terminó. Y detecta las variables, si se fijan, y aquí las empieza a detectar, ¿va? Igual hasta la derecha te va a decir cuáles necesitan actualización y cuáles no. Aquí te dice 3 que sí. Vamos viendo cuál y cuál necesita. Este primero, que es el de las variables. Recuerden que este ya tenía una parte variable anterior, que era de 300 pesos, y determina que para este nuevo bimestre va a bajar a 16.95, porque las comisiones estuvieron muy bajas, por lo que le mencioné que le fue mal a la empresa. ¿De dónde salieron esos 16.95? Si recuerdan, yo dije que se le habían dado comisiones por 500 pesos el periodo 1 y 500 pesos el periodo 2. Vamos viendo la calculadora. Realmente el total de las comisiones que obtuvo en este bimestre fueron de 1,000 pesos. ¿Va? Esos 1,000 pesos son en el bimestre completo. Ocupo saber cuánto es diario. Lo voy a dividir entre los días del bimestre que trabajó o que estuvo laborando, que fue en este caso los 59. Igual, a 16.94. Dice, oye Francisco, pero ahí no. Ah, no, sí coincide aquí. Perdón, ese sí coincide. Sale aquí están los 16.95 redondeados, que son los 16.94. Lo mismo o algo muy similar hace para el de los fajos, para el de los destajos. Para el de los destajos no me acuerdo cuánto fue, vamos viendo, porque la verdad no me acuerdo cuánto le puse de importes, pero me acuerdo que fue en el periodo 1, sí le pagué destajos. Fueron 600 en el periodo 1 y en el periodo 2 creo que habían sido 400, son 600 más.
600 más 400. Ah, pues también son los 1000. ¿Vale? Entonces vámonos para acá. Igual. Ah, pues miren, fue igual a este. 1000 entre 59 da 16.94. Pues se fijan, aquí hay poquito más. ¿Por qué? Porque él no trabajó los 59 días. Si recuerdan, él ingresó después. Si vengo acá al catálogo de empleados, este de destajos, su fecha de alta fue el 5 de enero. Entonces hubieron 4 días que él no trabajó y no tienen por qué considerársele dentro de sus variables. Entonces, para hacerle el cálculo a él serían los 1000 pesos entre los 59 días del bimestre menos los 4 días que no laboró. Entonces sería entre 55. Da 18.18, que son los 18.18 que tenemos aquí. ¿Va? Entonces, en ambos casos hubo modificación de parte variable. Antes, este ganaba 300 variables el bimestre anterior. Ahora el nuevo bimestre va a ser 16.95 de variable diario, por lo cual se va a ver modificado el pago que va a ser de IMSS. Este de aquí, el de destajos, cuando entró, acuérdense que la parte variable es cero porque no sabemos cuántos destajos iba a ser. Ya ahora sí, hasta este bimestre, ya se le calcula que va a ser de 18.18 su SBC variable diario por las percepciones variables que tuvo el bimestre anterior. Y este otro que sí, que es en este caso el mixto, si recordamos anteriormente en variables tenía 300 y ahora le está poniendo 0. Pero si recordamos, sí tuvo una variable ahí que fueron 3 horas extras dobles, ¿vale? ¿Por qué no las está tomando si sí tuvo 3 horas extras dobles? Vamos viendo, vámonos al sistema de nóminas, al periodo 1, que fue cuando le puse las 3 horas extras dobles a ese mixto, para analizar qué fue lo que pasó. Y ahorita vamos a ver por qué motivo le está poniendo ahí ceros. Aquí está el mixto, voy a abrir el sobrerecibo. Aquí están las horas extras, tiene 187.50. ¿Por qué no me está tomando eso para las variables? Porque recuerden que el acumulado del IMSS percepción variable está en la parte grabada. Y yo mencionaba que cada concepto de nómina graba y exenta para IMSS distintos porcentajes, distintos ramos. Si yo entro a verificar, podemos ver que lo grabado para IMSS era 0 y todo es exento. Al ser 0, en este caso, pues no va a grabar para IMSS y por lo tanto no entra en juego para las variables del bimestre. ¿Sale? Ya si hubiera sido por arriba del 50% o más de las 3 veces, las 3 horas extras, los primeros 3 días son exentas, de ahí en fuera graban. Ese excedente, si se hubiera venido aquí a la parte grabada y si hubiera entrado para el pago del IMSS. Por eso aquí lo está modificando a 0. ¿Va? Los demás no ven modificación porque únicamente son fijos. ¿Sale? Fijo, fijo y fijo. No hubo modificación ni por aniversario laboral, ni por modificación de tablas. Entonces eso los mantiene igual, por lo cual no necesita una modificación. Y puedo ya aplicar los cambios. Ahora sí les voy a aplicar con fecha del 1 de marzo, porque así es mi ejercicio, mi periodo vigente. Aplico las modificaciones. Y acá me dice que sí aplicó 3. Total de aplicados para parte fija 3 y para parte variable 3. Vamos viendo entonces ahora en el catálogo de empleados. Déjenme regreso a mi periodo actual, para que el catálogo de empleados también me muestre la información vigente. Y podemos ver, por ejemplo, el mixto, que su variable ya se fue a 0. Esta variable de 0 entró en vigor a partir del 1 de marzo del 2023. Y los 300 anteriores que tenía aquí se fueron a la pestaña de cálculos. Aquí está, se fijan que fue la del 1 de enero del 2023, que era variable por 300 pesos. También aquí me lo hago en el historial, que era algo que me preguntan, oye, los mixtos y los variables también te los guardas. Se fijan, sí, aquí están los dos. El mixto y el variable también aquí los va guardando. El de destajos, igual.
tuvo su modificación de parte variable, aquí de 18.18. Ya me pone que la fecha de estos 18.18 fue el 1 de marzo del 2023 y lo anterior se fue acá a cálculos, que aun cuando se da alta en ceros, también me guarda ese registro que se dio de alta el 5 de enero con una variable de 0. Y el último, que era el del variable, que era el de las comisiones, de igual forma, ya me pone aquí los 16.95 que entran en vigor a partir del 1 de marzo del 2023 y los 300 anteriores se vienen acá a la parte de cálculos al histórico correspondiente. ¿Va? Y ya ahí tenemos la información del SBC. Entonces, recapitulando, el salario diario es lo que gana cada día el trabajador. El salario diario integrado es ese salario diario más la parte proporcional de las prestaciones de ley de vacaciones, prima vacacional, el porcentaje de prima y el aguinaldo, que es lo mismo que el SBC parte fija. Adicional, si ganas variables, puedes tener un SBC variable y si ganan los dos, la suma es el mixto. Todos están topados a 25 UMAS, ¿va? Dependiendo de su fecha de alta, es la antigüedad que tienen, es la tabla de prestaciones que tiene, la tabla de UMAS que va a tomar y la tabla de salarios mínimos que va a tomar. Si es una modificación de alguno de estos valores por error, se puede hacer en el catálogo para corrección, pero si es un incremento de sueldo, recuerden que es por medio del proceso de incrementos de salario, ¿va? Aquí te va a modificar el salario diario y el salario diario integrado o salario base de cotización fijo. Si tuvo un incremento por aniversario laboral en el SBC fijo, hay que correr el proceso de modificación de SBC por aniversario laboral, donde dentro del bimestre te lo va a detectar esa modificación. Recomendación, ejecutarla todos los periodos de nómina para que te vaya mostrando si hay alguna modificación. Cada inicio de bimestre hay que correr también este proceso de modificación para que haga la actualización de las variables del bimestre anterior dentro de mi SBC parte variable para cálculos del IMSS. Y esto es todo lo del curso del día de hoy. No sé si tengan dudas al respecto de lo que vimos o algo que no les haya quedado claro sobre el SBC. Déjenme ver porque ya se me revolvieron aquí las preguntas que me habían hecho. Conciencia de naturaleza ya le habían preguntado. Mixto también le habían preguntado. También. Eloy me dice, entonces si mi empresa trabaja con salarios mixtos, cuando entre un trabajador nuevo se da de alta como fijo o como mixto. La recomendación sería darlo de alta ya como mixto, porque si van a tener en este caso ciertas variables como es la parte de bonos, por ejemplo, bonos de puntualidad, bonos de asistencia, horas extras, para que ya empiece a considerar esos dentro de la siguiente modificación, se recomendaría hacerlo ya como mixtos. Perfecto, me comentan que todo bien. Entonces con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Igual, les recuerdo, soy Francisco Delgadillo. Quedo ya al pendiente por cualquier duda que pudiera surgir posterior. Los invitamos a seguir entrando a nuestros podcasts y a contestar la encuesta ahorita que finalicemos la sesión para que nos indiquen qué otros temas les gustaría que brindáramos. Por ejemplo, ya ver más detalles sobre el cálculo del IMSS y ya dentro del sistema de nóminas, cómo presentar esto por medio del ITSE o bien por medio del SUA. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día y hasta luego.